La Fundación BIC tiene por misión promover la bondad como agente de cambio social y así reducir la violencia. Fortuna ha participado en números cursos que si voy a empezar aquí es una lista súper grande. Entonces, y es autora de una canción, Cadenitas de Amor, y de 4 libros, todos publicados por grandes publications. Ella es creadora del programa educativo de la Fundación BIC, y a través de la Fundación, Fortuna ha tenido el privilegio de tocar la vida de niños y niñas y mujeres en situaciones adversas en su país, y confía en seguir trabajando para lograr un cambio significativo en la educación a través de la enseñanza sistematizada del valor universal de la bondad, para así conducir a la sociedad a un destino de paz, bienestar y prosperidad. Yo conocí Fortuna el año pasado y me encantó el trabajo que la Fundación BIC hace, principalmente siendo de América Latina, ¿no? Yo soy de Brasil, y cuando veo el trabajo que hace en Perú por la Fundación es muy interesante. Pensé que a ustedes le gustaría escuchar un poco de esta historia de Fortuna. Okay. Fortuna, el micrófono es tuyo. Gracias, Aleska. Muchísimas gracias por esta linda presentación. Efectivamente, buenos días a todos. Es un privilegio para mí estar aquí. La vida me hizo conocer a Valeska y ha sido un blessing. De verdad, creo que nos empoderamos mutuamente y que tenemos muchas cosas lindas por construir. Les agradezco mucho por estar aquí y como tenemos poco tiempo, voy a empezar. El tema que nos toca tratar es cómo la bondad puede ser un agente de cambio personal y social. Perdón, un segundito. Ok. Voy a dividir mi presentación en 3 grandes bloques. En el primer bloque les voy a contar un poquito sobre mi experiencia y quién soy yo, aunque ya Valeska nos dijo un poco. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de qué es la bondad y qué ciencia hay detrás. Y en el tercer bloque vamos a hablar ya sobre la bondad, el cambio personal, individual, y les voy a comentar un poco sobre el proyecto que implementamos por ahora en poblaciones vulnerables, en escuelas y en orfanatos. Esta soy yo. Fortuna, no tenemos imagen. ¿No? No. Oh, wow. No, no se ve nada, solo una pantalla blanca. Una pantalla blanca. Déjame ver cómo lo soluciono. A ver. Voy a hacerlo otra vez. Mil disculpas. Tenía que seleccionar esta. Cosas que pasan. Ok, yo pensaba que estaba hablando con mi carátula hermosa sobre la bondad como agente de cambio personal y social, con esta foto que me parece una ternura y que espero que les transmita lo que yo siento en lo que hago todos los días de mi vida. Entonces vamos a dar inicio. Les contaba que estoy presentando en 3 grandes bloques y bueno, mi nombre, como ya Valeska les dijo, es Fortuna Ludmir. Vivo aquí hace varios años en los Estados Unidos. Y sí tengo una característica que, al margen de los estudios o a qué me he dedicado en la vida, la verdad es que soy bien perseverante y bien soñadora. Y esos sueños, no sé cómo, porque cuando miro para atrás, la verdad es que a veces me sorprendo de la tenacidad, a veces siento que estoy hasta un poco loca, pero miren lo que se puede lograr cuando uno cree en lo que hace y cuando uno pone no solo la pasión, sino también la perseverancia. Entonces, bueno, como dijo Valeska, soy abogada, no ejerzo hoy en día, pero sí ejercí, amé mi carrera, siempre tuve muy claro el valor de la justicia, siempre fue un propósito en mi vida, pero al mudarme a Estados Unidos, la verdad es que no revalidé el título en ese momento porque me dediqué a ser mamá de Sebastián y Daniela, que hoy son adolescentes, pero al poco tiempo necesité trabajar, siempre he sido muy independiente, y exploré otro lado de mi personalidad, mi lado creativo, en la industria de los eventos de lujo.
Entonces me dediqué a crear experiencias de felicidad, a celebrar el amor. Fue muy bonito hasta que me dio un burnout. Me dio un burnout por no poner límites y por justamente dejar que la pasión me gane y no poner límites a mi trabajo. Entonces viví lo que es la ansiedad, viví lo que es el estrés y fue muy difícil. En algún punto ya opté por cerrar, fueron 11 años preciosos, pero también difíciles. Opté por cerrar y pasé a otra etapa de mi vida en la que me tomé un año sabático, disfruté muchísimo y en ese año me miré hacia adentro, pero también miré el mundo hacia afuera. Y me involucré en el mindfulness, siempre me gustó escribir, entonces ahí fue donde empecé a escribir, y el producto de ese año fue también que me involucré muchísimo con un proyecto de mi hija, que en ese entonces tenía 11 años, ella se llama Daniela, y ella estaba pasando por una situación de bullying. Esa situación de bullying a mí como mamá, la verdad que me afectó muchísimo, y la iniciativa de la fundación en realidad sale de ella y del empoderamiento madre-hija. Esta chiquita de 11 años me dijo, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque eso siempre ha existido y yo lo veo alrededor mío, hay demasiada agresividad en el mundo, demasiada violencia, y no creo en los proyectos de anti-bullying con los que he tenido contacto. Yo me puse a estudiar, efectivamente hay pocos proyectos que tienen resultados. Uno de ellos es el Kiva de Finlandia, es muy bonito, y decidimos que íbamos a empezar a incrementar la bondad en el mundo y que lo íbamos a hacer en el Perú con niñas huérfanas que no tenían una mamá que las contenga ante un problema de esta naturaleza y por supuesto muchos otros de la vida. Entonces, acto seguido, comenzamos a trabajar en cómo estudiar muchísimo y en averiguar cómo podíamos incrementar la bondad en el mundo para que acto seguido disminuya la violencia. En ese momento surge, a lo largo de los años, surge la metodología biblioterapia, que es la creo yo en alianza con el equipo, pero es de la fundación, es el programa estrella de la fundación, y escribo un libro y virtualizo toda la experiencia para que nos pueda quedar un programa de entrenamiento para adultos que quieran impactar la vida de adolescentes y niños, pero el programa también sirve para otras poblaciones, solo que nosotros en este momento la estamos aplicando en escuelas. Entonces, hoy en día empodero poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niñas, pero ya estamos en escuelas mixtas, a través de la bondad, y dirijo Fundación BIC. La verdad es que este camino de bondad me ha ayudado muchísimo y ahora voy a pasar a contarles qué pasó, mi experiencia, del contacto que yo tenía con la gente, con las niñas sobre todo, que eran niñas huérfanas, que tenían una herida muy grande, una huella de violencia muy marcada, y que estaban viviendo en el orfanato, del contacto que yo tengo con los talleres, que son talleres de narración de historias, de storytelling, pero con mucha psicología detrás, me da un boost, la verdad, de energía muy grande, y me doy cuenta que yo soy la más feliz, tal vez más feliz que ellas, y noto ciertos cambios en mí, y me da esta sensación que hoy en día sé que se conoce como the helper's high, que es adictiva, que una vez que sientes esa felicidad de dar, no puedes parar, que te hace a veces mucho más bien a ti que a la persona que estás ayudando. Y a esto se le conoce como la generosidad egoísta, ¿no? Como que en realidad al ayudar uno se ayuda a sí mismo. Y así en ese helper's high, en esa energía maravillosa, es que nace una canción que se llama Cadenitas de Amor. Yo no tengo experiencia componiendo canciones, pero nace Cadenitas en la mitad de la noche, luego de un día arduo de labor social. Agarro mi celular, escribo la canción que tiene por objetivo también transmitir amor, y la tarareo en mi teléfono, y al día siguiente llamo a una persona que está en el medio de la música y me dice, me fascina, la voy a producir, y la cantan Perico y Jessie León y la pueden encontrar en Spotify. Bueno, y ese es el inicio de lo que en realidad
es una organización ya estructurada como Fundación Vic, porque antes era una obra social madre-hija. Entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me da esta euforia? Esta euforia me da porque detrás de esta euforia hay ciencia. Y detrás de esta maravillosa sensación está la hormona del amor, o de la conexión, o de los vínculos, que es la oxitocina. Y cuando esta hormona sube, hay un alza de la oxitocina, nosotros también reducimos la ansiedad y reducimos el estrés. Y nos sentimos más felices. La oxitocina es esta hormona que se segrega, que está muy ligada a la parte sexual, que se presenta cuando uno llega al orgasmo, que se presenta en la lactancia y que incluso se ha demostrado que reduce el dolor. En las bodas que yo organizaba, había mucha oxitocina, había mucha felicidad, y esto era muy contagioso, pero esta experiencia en realidad era diferente. El propósito era mucho más profundo, la belleza estaba en el dolor y en cómo transformarlo, y ya no pude separarme de esto, y esta es mi vida hace 7 años. Entonces, bueno, voy a seguir. ¿Qué es la bondad? Porque esa fue la primera pregunta que me planteé. Vamos a incrementar la bondad, pero la bondad es un valor universal y obviamente todos estamos familiarizados y sabemos que bondad es hacer el bien, pero ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Y ahí me doy cuenta que la bondad no solo es un valor, sino también es una habilidad. Ya es una, científicamente, académicamente, hay un consenso en que la bondad es una habilidad, y si es una habilidad se puede enseñar. Y si se puede enseñar masivamente, se puede cambiar el destino social, porque podemos formar mejores ciudadanos que estén alineados a este valor, que impacten a la sociedad de una mejor manera y que tengan vidas con mayor nivel de bienestar y prosperidad. Entonces, pero esta habilidad o este valor, esta habilidad y esta forma de vivir, porque es toda una filosofía de vida, implican una decisión ética, que implican un tremendo esfuerzo y mucha fortaleza. Y ahí es donde viene el mayor reto de la obra que realizamos, que es la bondad está vista como algo muy blando, como algo muy pinky, muy rosadito, muy frágil, muy tierno, pero no se le asocia con fortaleza, no se le asocia con prosperidad. Entonces ahí viene el primer esfuerzo del proyecto, en humanizar la bondad, en darle toda su fuerza y estudiar todo el impacto y cómo tangibilizarla, para que la gente nos entienda, nos apoye y para que la obra pueda crecer. En ese camino llegamos a la conclusión de que hay una definición, no es la única, tal vez no es la más amplia, pero es la que nos funciona para poder hacernos entender, en la cual la bondad la equiparamos a empatía más acción. Y esto es realmente el concepto de compasión, y nos damos cuenta que la bondad y la compasión son primas hermanas. Me podría quedar horas hablándoles de las diferencias de los conceptos, no lo voy a hacer, tenemos todo un curso de entrenamiento donde se explica todo eso, pero la compasión es el corazón, o es casi un sinónimo de bondad. ¿Okay? La bondad es un poquito más amplia porque abarca otros comportamientos prosociales y otros valores. Pero digamos que para efectos de esta presentación estamos hablando de un valor muy similar. ¿Qué más les puedo contar de la bondad? La bondad es una goma social. No sobrevive el más fuerte físicamente, sobrevive el que mejores relaciones sociales haya construido, el que mejor se haya armado para poder reaccionar frente a una situación adversa en la que la comunidad sirve como un soporte. Esa es nuestra tela social, y la bondad es la goma que hace posible que haya una comunidad resiliente. ¿Okay? Y además, la bondad es terapéutica, porque los comportamientos bondadosos, tanto del que los genera como que del testigo y el beneficiario, han reportado científicamente una reducción en la ansiedad y un alza de la oxitocina en las 3 personas. ¿Okay? Entonces, la bondad realmente es terapéutica, y por eso afirmo que es una
herramienta de cambio personal y social. Y no lo afirmo yo, lo afirman los científicos. Este trabajo tiene 7 años de investigación y como es muy caro hacer investigación, lo que hicimos en Fundación BIC fue estudiar mucho y basar todos nuestros trabajos en investigaciones de organizaciones, universidades y científicos de renombre. Entonces, como ven aquí, la Mayo Clinic afirma que la bondad aumenta la autoestima, la empatía, la compasión, mejora el ánimo y reduce el estrés. Entonces, les quiero hablar aquí de qué sucede en nuestro organismo. Estamos hablando aquí ya de la ciencia de la bondad y por qué sucede y por qué se afirma que la bondad es contagiosa y que esto es una cadena de actos de bondad interminables que no sabemos dónde terminan una vez que iniciamos. Nosotros tenemos un tipo de neuronas al que se le denominan neuronas espejo. Estas neuronas espejo son la base de la empatía y replican los comportamientos que nosotros experimentamos y las sensaciones que nosotros experimentamos. Y en ese sentido, cuando experimentamos contextos, situaciones en las que hay conductas prosociales, conductas bondadosas, conductas compasivas, empatizamos neuronalmente y replicamos esos comportamientos y reportamos subida de oxitocina. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Imagínense utilizar este conocimiento en el ámbito de salud, por ejemplo, en el ámbito del coaching, en el ámbito médico, y poder recetar a los pacientes, a los clientes, terapias que impliquen realizar actos de bondad y que ello les repercuta en su salud, ¿no? Existe un efecto de transportación que se ha evidenciado, inclusive, les cuento, hay un científico que ahora lo vamos a hablar de él, que se llama Paul Sack, que en realidad es un economista, y él en realidad es un neuroeconomista, y su formación es numérica y económica, entonces él está muy obsesionado, o muy comprometido, por decirlo de otra manera, a demostrar que la ciencia de la bondad es buena para la humanidad, y lo quiere hacer desde el lado económico. Entonces, Paul Sack, por ejemplo, investiga y hace una prueba a un grupo de personas que ven una película en donde hay una situación de extrema compasión y mide la oxitocina en sangre que reportan estas personas luego de haber experimentado esa historia. Y se da cuenta que la oxitocina sube exponencialmente y se da cuenta que las personas que han presenciado esa historia están más proclives, por ejemplo, a donar, era una gala benéfica, luego de esa situación. Entonces imagínense qué interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he puesto de ejemplo 4 casos, esta es casuística. Una, por ejemplo, en el que se ha demostrado que en la industria médica, cuando un médico viene estresado a su área, al hospital, y luego se dirige a un grupo de enfermeras a las que no les habla de una manera tan bondadosa porque el estrés que tiene, la carga de trabajo sumado a su estrés personal, lo hacen dar indicaciones y un trato un poquito agresivo con el equipo, y se ha comprobado que este equipo luego tenía que cuidar a un paciente en una situación muy delicada, en cuidados intensivos, y se equivoca en administrar el remedio. Long story short, lamentablemente esa persona fallece. Entonces se hizo todo un estudio para ver cómo el estrés, la agresividad y las conductas poco bondadosas impactaban en la efectividad, la eficiencia y en el outcome de la industria médica. Y bueno, ya se pueden imaginar que el costo de esta falta de bondad fue altísimo. Una persona perdió la vida. Entonces, claro, este es el caso más dramático. Hay otros casos en los que, bueno, simplemente se equivocan y es grave, pero la persona no fallece. Obviamente yo he traído el caso más dramático para que ustedes queden con la idea de lo importante que es implementar
estas políticas y trabajar en nosotros mismos y en nuestros equipos. Luego les traigo el caso que se conoce como The Rabbit Effect, en el cual conejos de laboratorio eran tratados con ternura y otros conejos no eran tratados con ternura, y al final del experimento se miden los niveles de colesterol y salud cardíaca en estos animalitos con una dieta muy alta en grasa en ambos grupos, y se llega a la conclusión que los conejitos que han estado tratados con ternura reportan mejores niveles de colesterol y salud cardíaca que el grupo de control. Entonces, imagínense ustedes el efecto de un trato bondadoso en la salud. Luego me paso al caso de Cisco. Cisco es una compañía enorme, mundial, que se da cuenta que le cuesta $12 millones al año los problemas de falta de bondad en las relaciones internas de la compañía. Tenían muchos altercados de agresividad, de incivilidad, y deciden implementar una estrategia para mejorar esa situación exitosamente. Entonces logran reducir un alto porcentaje de este costo anual implementando políticas de bondad. Luego, por último, y con esto ya estamos muy cerca de terminar, les voy a contar el caso de Richard Davidson. Richard Davidson estudió en Harvard y es de la Universidad hoy en día de Wisconsin. Tiene un centro que estudia la mente, y él desarrolla lo que se conoce como The Kindness Curriculum, o el currículum de la bondad para niños chiquitos, hasta 6 años. Y hace una investigación y llega a la conclusión de que exponer a los niños a la ternura mediante un currículum de bondad es la base de un cerebro saludable, incrementa no solo el bienestar de los niños, sino también el rendimiento académico. ¿Ok? Entonces aquí ya llegamos al corazón de mi ponencia hoy en día, y vamos a ver por qué el impacto individual de la bondad, del cual ya hemos venido hablando, se traduce en un impacto social. ¿Ok? En primer lugar, el beneficio de la bondad es un fortalecimiento de las relaciones sociales. En segundo lugar, es un incremento de la salud mental y física, ojo, también física. Y en tercer lugar, es un incremento de la prosperidad o productividad. ¿Ok? Esto de aquí tiene una correlación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que para los que no tienen la cercanía con el concepto, son metas que las Naciones Unidas se pone para el 2030 para encaminar a la humanidad hacia un mejor destino. Son metas globales. Entonces tiene 17 metas, me parece que son 17, y la bondad está relacionada con las 17. Pero aquí estamos haciendo hincapié en la número 16, que es la meta de la paz, la número 3, que es la meta de la salud, la número 8, que es la meta del crecimiento económico, y por supuesto la 4, que es la educación de calidad. Entonces, la mejora en las relaciones sociales implica relaciones más pacíficas, implica relacionarnos desde el amor, desde la calma, desde la regulación emocional, y fomentar esas relaciones más pacíficas. Por eso es que hay una relación directa con la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra y la ausencia de violencia, o la disminución. La ausencia no es posible, y por eso se correlaciona con la paz. La paz no es solo ausencia de guerra, la paz es una sociedad que se relaciona saludablemente, son relaciones sociales saludables, ¿ok? Y aquí tenemos a Dacher Keltner, a Dan Siegel y a otros, por supuesto, profesionales de renombre que afirman lo que yo les estoy diciendo, que la compasión, que la conexión son bases para relaciones sociales más fuertes, y que esto nos brinda una resiliencia individual y social. En el tema de la salud mental, ya les he explicado que se incrementa la oxitocina. La oxitocina es una hormona que reduce el cortisol. El cortisol es lo que nos estresa, muy sencillamente explicado. Y aquí les quiero hablar de la autocompasión. La autocompasión
es un concepto maravilloso en el cual Kristin Neff es pionera de la Universidad de Texas, y ella tiene toda una investigación sobre cómo tratarnos autocompasivamente puede ayudarnos a sentirnos mejor. Más adelante, si queda tiempo, les puedo explicar por qué, ¿no? Y podemos entrar en detalle. Y esto tiene una correlación directa con la salud, la meta de desarrollo sostenible número 3. Imagínense ustedes poder enseñar a las personas a utilizar la autocompasión como herramienta para sentirse mejor. Y esto se traduce en sencillo, en háblate como te hablaría tu mejor amiga. Y relaciónate con tus pensamientos y aconséjate y háblate como le hablarías a tu mejor amiga. En otras palabras, no te des con palo. Es tratar de hacer lo que esté suficientemente bien, tu mejor esfuerzo, y luego aceptar que en tu contexto has hecho lo mejor posible y valorar, ¿ok? Y compararte con tu yo de ayer, no con alguien externo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora pasamos a la productividad, y aquí les hablo de Paul Sack, que es de la Universidad de Pensilvania, y les hablo de cómo este neurocientífico, que ya hemos hablado antes, decide que debe demostrar la relación que hay entre la subida de oxitocina y los niveles de confianza. ¿Y por qué ustedes creen que la subida de la oxitocina está relacionada en investigaciones de Paul Sack a la subida de la confianza tiene una correlación en la prosperidad? Porque a mayor confianza, mayores transacciones. Y se ha demostrado que los países más pobres tienen menores niveles de confianza, y los países más prósperos tienen mayores niveles de confianza entre sus ciudadanos. Entonces, imagínense ustedes poder saber y utilizar este conocimiento para incrementar el crecimiento económico. Es increíble. Y luego voy a hablar de la educación. La educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo número 4, supone generar o colaborar a la formación de escuelas funcionales en donde se dé una educación integral. Y eso es lo que planteamos en VIC. La educación de calidad es obviamente tener calidad en metodologías, en conocimientos, en niveles, pero también es darles a los estudiantes un marco integral, socioemocional y académico, donde puedan brillar, donde puedan desarrollarse plenamente. Y les cuento que desde la bondad y las investigaciones que nosotros venimos realizando y el programa que estamos implementando, hemos estudiado y podemos afirmar hoy en día que la bondad o los programas de bondad pueden ser una herramienta para reducir la brecha educativa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en escuelas vulnerables, en donde se implementa un programa de bondad o un programa socioemocional, los rendimientos académicos mejoran. Y esto lo dice Emma Armstrong, Richard Davidson y muchas otras personalidades a las que hemos estudiado. Entonces, vamos al gráfico del centro. Trabajemos en nosotros, el cambio es individual, impactemos nuestra vida y la vida de quien nos rodea dentro de una comunidad para luego impactar el mundo. Y desde ahí, y por eso terminé con educación, consideramos que las escuelas son microsociedades. Entonces, desde ese punto, ¿no? El programa de la Fundación va dirigida por ahora a escuelas. Obviamente podemos hacer bootcamps y charlas en empresas y en otros espacios, pero el programa estructurado, sistematizado de educación de bondad, justamente para mejorar el bienestar y los rendimientos académicos, los estamos enfocando en las escuelas. Y como nos consideramos un proyecto de innovación colaborativo y no disruptivo, hemos tomado el trabajo que ha hecho Richard Davidson, que no sé si recuerdan, pero les hablé del Kindness Curriculum o el currículum de la bondad, que lo aplicó a niños hasta 6 años, lo hemos estudiado y hemos hecho una propuesta tomando todo lo que sí le funciona
para lanzar un programa para niños a partir de 7 años. Entonces, eso y hasta no hay edad. Entonces, eso es lo que Fundación BIC hace hoy a través de la biblioterapia. Aquí les puse una cita de Paul Sack, el neuroeconomista que digamos, del cual les hablé, de la prosperidad y de la herramienta de prosperidad para poder impulsar las economías, y él pues hace una relación con tendencias anteriores en las que a las personas que estudian carreras económicas se les enseña que la riqueza es la prosperidad de las naciones, que de alguna manera el interés egoísta es lo que mueve el mundo, porque las personas buscan su propio interés, y aquí estamos con un cambio de paradigma. Aquí estamos con el cambio de paradigma que implica que la confianza mueve al mundo, que la oxitocina mueve al mundo, y que la bondad es una herramienta de prosperidad. Entonces, él inclusive, miren cómo se relaciona conmigo, que uno de sus experimentos más controversiales fue sacarle sangre al círculo cercano a la novia en una boda en Inglaterra. Viajó con todo su equipo, sus enfermeros, y sacó sangre a la novia y a las personas más cercanas luego de la ceremonia. La comparó con unos días antes y se dio cuenta que los niveles de confianza implicaban, tenían una correlación con los niveles de oxitocina. Entonces, imagínense, ¿a quién le salió más alta la oxitocina? Por supuesto que la novia. Pero ustedes me dirán, bueno, y seguramente al novio le marcó altísimo también, porque, ¿no? Pues no, le marcó altísimo a la mamá de la novia. Al novio le marcó en tercer lugar. Y aquí hay una explicación lógica y científica, y no es que el novio no estaba tan feliz, o no tenía tanta confianza, o no la quiere tanto. El novio tenía un alza en la testosterona, y la testosterona es también una hormona masculina que afecta el nivel de oxitocina. Entonces ese resultado estaba un poco alterado, así que lo perdonamos al novio. Bueno, he querido dejarles algunas herramientas que también se las puedo hacer llegar si es que nos proporcionan alguna forma de contacto o me escriben, que son herramientas para la vida, herramientas sencillas en donde podemos vivir de una manera más bondadosa y aprovechar los beneficios. Empecemos por lo más sencillito: una sonrisa, una mirada amable, un saludo para establecer contacto, suscitar una conversación, generar estos touch points, estas conexiones, ¿no? La bondad no tiene por qué ser carísima, nadie tiene por qué lindo, pero no es necesario donar escuelas, digamos, es algo sencillo, gratis, que todos tenemos la capacidad de multiplicar y de implementar, porque nacemos con este músculo de la bondad que podemos desarrollar y mejorar y volvernos más bondadosos cada vez. Y eso inspira a las demás personas, les produce bienestar y nos da bienestar a nosotros mismos. Bueno, también, quiero sacar esto de aquí porque no veo bien mi barrita, ya. El tema de la autocompasión, que ya les hablé antes, es un tema de autocomprendernos, autoaceptarnos y autovalorarnos, y hablarnos como le hablaríamos pues a nuestro mejor amigo, en vez de decirnos soy una bestia en matemáticas. Estoy poniendo un ejemplo de uno de mis estudiantes, pues diría he hecho lo mejor posible, voy a seguir aprendiendo. Y aquí quiero hablarles del growth mindset o mentalidad de crecimiento, que también es súper interesante, y que esta filosofía se implementa en nuestra metodología, la trae Karen Dweck, está probadísima, ya está en muchas escuelas como filosofía de educación, y en síntesis, el growth mindset supone que la inteligencia es desarrollable y reemplaza el nunca podré por el todavía no lo logro, y por mi éxito es un camino en el que voy a experimentar muchos errores y muchos fracasos de los cuales voy a aprender para llegar a mi meta. ¿Ok? El concepto de humildad intelectual, poner nuestra verdad a prueba, escuchar al otro empáticamente y saber que por más que hemos estudiado 7 años, 14 años, 20 años, tenemos un montón de, digamos, logros o resultados o investigaciones,
siempre nuestra verdad es cuestionable y siempre tenemos que tener esa humildad para escuchar al otro y para poder generar un diálogo, ¿ok? Y esto genera paz. Bueno, las palabras terapéuticas, saber pedir, por ejemplo, un perdón efectivo, saber la importancia que tiene halagar a una persona honestamente, regalar un consejo, un tiempo en el que podemos dedicarle un consejo a una persona que nos está pidiendo un feedback, un consejo, aunque estemos muy ocupados, siempre es posible hacerse un espacio y evitar el lenguaje absolutista, porque el lenguaje absolutista genera pleitos, es enemigo de la paz. ¿Qué significa evitar el lenguaje absolutista? Si te estás peleando con tu pareja y le dices, es que tú nunca me traes flores, lo primero que la persona te va a decir es que yo sí te traje flores porque acuérdate cuando ya perdiste. Entonces, evitemos hablar del nunca, del siempre, debes, no, evita. Yo no digo debes usar el lenguaje absolutista, digo evita usar el lenguaje absolutista. Generemos conversaciones más amables, en donde invitemos y no imponemos, en donde ponemos nuestra verdad desde la humildad a prueba de otras opiniones y conocimientos. Y aquí termino. Ahí está. Entonces, por eso yo les digo que el cambio puede ser global. Porque si en el sector educativo, por ejemplo, podemos proponer una política pública que tenga autocompasión, al cuidado y a la educación del precórtex, que es todo lo que les he venido hablando, es la educación de las nuevas 3 R's que proponen muchos hoy en día y Dan Siegel, que es educar a los chicos para ser más resilientes, para tener mejores relaciones sociales y para, se me olvidó la tercera, resiliencia, relaciones sociales y reflexión, y para aprender a reflexionar. Imagínense los cambios que podríamos generar en la educación. ¿Qué ciudadanos estaríamos formando? Si propiciamos nuevas formas de hacer negocios, por ejemplo, basados en la empatía, en la confianza, el propósito, en la innovación colaborativa como concepto en vez de la innovación disruptiva. Y aquí ya Harvard y otras instituciones están hablando de estos conceptos, están hablando de un liderazgo empático, están hablando del propósito, pero están hablando y están reconociendo que es muy difícil, es más fácil hablar que hacer, y es muy difícil llevarlo a la práctica. Entonces, se necesita un tiempo y se necesitan políticas diseñadas con esta mirada, ¿no? No es simplemente, bueno, voy a ser un líder empático, no. Y bueno, entonces para ser un líder empático, ¿qué necesito? Necesito escuchar. Hay toda una política que hay que desarrollar y hay que darnos un tiempo para transicionar, ¿no? Y bueno, lo más reciente, y con eso termino, Yuval Noah Harari, que es un historiador, filósofo y pensador muy importante hoy en día, acaba de sacar un artículo ante la urgencia de generar regulaciones bondadosas a la inteligencia artificial. Todos estamos ahorita revolucionados con el tema de ChatGPT. Yo lo he consultado 200 veces antes de hacer esta presentación. Honestamente es espectacular. El problema es para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Busquen a Yuval Noah Harari, tengo en mi LinkedIn un artículo de él que habla sobre esto y cómo estas inteligencias artificiales, si no son reguladas bondadosamente por leyes que nos cuiden y nos protejan, la democracia y la civilización están en un riesgo inminente. Este es el programa de biblioterapia, estos son los niños o los estudiantes, porque son adolescentes con los que estamos relacionándonos y haciendo talleres todas las semanas. Sus profesores ya pasaron por una capacitación en educación de bondad basada en la narración de cuentos y el mindfulness. Esta computadora que ustedes ven acá refleja todo nuestro programa virtualizado para adultos. Esta foto que ustedes ven acá es una foto de un taller que ya el tutor de estos chicos ha implementado en aula. Estamos todo el año implementando en este colegio, que es un colegio en la selva del Perú. Estamos en una ruta con esta organización de colegios, que son 24 colegios de alto rendimiento en extrema pobreza. Tenemos un curso, tenemos un programa, tenemos un libro,
y bueno, pueden acceder a todas las herramientas de transformación de vidas que la Fundación tiene para ustedes y de la que me siento muy, muy contenta. Y estos somos nosotros, esto es un grupo en el orfanato más grande del Perú, donde también estamos hace años cambiando vidas, trabajando la autoestima de las niñas que vienen de esta huella, de esta herida, y con esto cierro mi presentación, que espero no haberlos aburrido y espero haberles transmitido la pasión que siento y la fe que tengo en la bondad para cambiar el mundo. Muchas gracias por tu... Realmente es impresionante el trabajo que estás haciendo, muy lindo trabajo. Nosotros tenemos 5 minutos para preguntas y como muchos de ustedes no hicieron el registro en ICF, si quieren nos envíe su email aquí, que entonces podemos enviar materiales de la presentación para los emails. Pero tenemos 5 minutos de preguntas. Gracias, Fortuna. Yo no tengo una pregunta, yo solo quiero felicitarla por el trabajo. Me encanta todo este tema de la autocompasión. Conocí el trabajo de Kristin Neff hace como 2 años por medio de una amiga, que por cierto mañana estará teniendo su workshop sobre arte terapia y autocuido. Ella me presentó este trabajo de Kristin Neff y para mí ha sido como un antes y un después. Para mí, y creo que es un buen punto lo que tú mencionabas de conforme nosotros tengamos ese mejor trato para nosotros mismos, eso se va a convertir en un mejor trato hacia los demás, ¿verdad? Gracias. Sí, así que muchísimas gracias por esto y yo me siento orgullosa que una latinoamericana esté haciendo este trabajo y que ojalá lo podamos replicar en todos los países. Amén. Gracias, gracias por Felicidades. recibo tu felicitación con mucha humildad y con felicidad y te cuento que el programa es escalable, es replicable, está todo virtualizada la capacitación, entonces nosotros estamos listos para lanzar esto al mundo. Por ahora en español, cuando tengamos los fondos lo traduciremos. Excelente. Muchísimas gracias. Si quieren pueden poner las preguntas en el chat también. Y si Fortuna no tiene tiempo de responder ahora, puede contestar después. Pero... Ustedes saben que el reto más grande que surge cuando hacemos este proyecto es cómo explicarle a la gente que la bondad implica fortaleza y que la bondad implica prosperidad y que la bondad es un gran esfuerzo y cómo humanizar este concepto y alejarnos un poco de la parte mística, religiosa y llevar este concepto a la vida real, ¿no? Y a buscarle su aplicación, su justificación desde un punto de vista humano, ¿no? Sí, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo tu hija usó esas herramientas para poder afrontar el bullying? Bueno, ella al trabajar este proyecto que fundó conmigo, superó completamente el episodio y luego dio una charla de bullying a las niñas que la habían bulleado, básicamente. Increíble. No la habían bulleado de hacerle algo violento, una agresión con palabras, la habían ignorado por un tiempo sistemático y la verdad que ni siquiera se habían dado cuenta. Pero ella tomó la fuerza para pararse delante de 50 niñas de 11 años y 50 mamás. Y ella habló de este tema, habló de la bondad, las invitó a ser parte del proyecto y así nació. Qué increíble. Fortuna, tenemos una pregunta en el chat de Sebastián. ¿En escuelas rurales del Perú todavía se cree que el golpe o la disciplina bajo la violencia es correcta, a pesar de que el ministerio lo prohíbe? ¿Cómo podemos convencer a estos docentes que la bondad es la clave para la transformación? Bueno, yo creo que al tomar la capacitación
y al leer el libro, te das cuenta que nosotros enseñamos a los maestros, a las personas, a identificar comportamientos violentos. Y el golpe y la disciplina bajo la violencia, y además les damos, digamos, una herramienta para darse cuenta el daño que están causando al comportarse de esta manera. Y yo pienso que lo primero para generar un cambio es la concientización. Entonces, como dije más adelante, en positivo, en favorable, saber que la confianza, la oxitocina, el bienestar y todo lo que pasa dentro de nosotros al utilizar o implementar comportamientos bondadosos es una herramienta de concientización para luego actuar. Entonces yo pienso que pasar por esta educación es la respuesta a la pregunta que agradezco muchísimo de Sebastián, que sé que es un maestro de lujo en la escuela rural donde está, sé que lucha bastante contra la violencia y que sus alumnos lo aman, y sé que es un aliado, así que te agradezco mucho la oportunidad de contestar a esta pregunta. Sí, hay otra pregunta de Paola. Dice la capacitación. Un minuto, Claudia, por favor, porque tenemos que entrar en el otro, en la próxima sesión. Sí, bueno, tengo una pregunta que dice: ¿las capacitaciones son aptas para niños y adultos? Mira, las capacitaciones son súper amigables. Tengo maestros que han tomado la capacitación y que me han reportado que la veían en familia. Así que no dudo que los niños también se podrían beneficiar muchísimo de la capacitación. Obviamente tienen que poder tener cierta capacidad de raciocinio acorde a cierta edad. No sabría responderte cuál es la edad apropiada, pero sí te podría decir que mientras sepan leer, escribir, tengan algo de desarrollo cognitivo, o si están llevando un curso de química, créanme que pueden llevar un curso de bondad. Bueno, Fortu, solo puedo agradecerte por la oportunidad de escucharte. Escuchar ese trabajo tan lindo, la diferencia que estás haciendo, y como dijo Claudia, súper orgullosa de que una latina está haciendo eso. Yo ya, mi mente va a Brasil, ¿no? ¿Cómo podemos llevar eso a Brasil? Muchas veces se piensa que los recursos, la falta de recursos no nos permite hacer cosas que mejoren la situación. Tú eres la prueba que no es así, ¿no? Que estás haciendo en Perú y tienes suceso con tu proyecto, porque no podemos tener nosotros en otros países, en nuestros países. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo tengo que salir a empezar a otra sesión ahora. Están invitadas. Mañana hay esta presentación de Roxana en español y inglés. Inglés por la mañana, español por la tarde, que va a hablar muy alineado con eso de Art Therapy, ¿no? Y como Claudia mencionó, siguiendo conceptos semejantes. Muchas gracias a todos y espero verlos en la próxima llamada. Gracias a todos. Gracias. Y con respecto al costo, todos somos embajadores de bondad y el cambio empieza en nosotros mismos. Muchísimas gracias.